Y una de las mejores formas de ayudar al éxito de los cubanos va a ser que el Congreso levante el embargo de una vez por todas. Vale la pena preguntarse hasta qué punto estas medidas fueron beneficiosas para el empoderamiento de la ciudadanía en función de la democratización de Cuba. Yo creo que en inicio la idea no era mala, pero tuvieron varios años para hacerlo y realmente vimos como el 11 de julio, muy pocos de esos empoderados económicamente, aquel empoderamiento que habían recibido no lo usaron para defender precisamente en una situación crítica como lo fue el 11 de julio, los derechos de nosotros como cubanos. Thank you. Muchas gracias. Mi nombre es Ailey González, estudié filología hasta quinto año, no llegué a graduarme. Enseguida me hice emprendedora, empecé con una casa de renta en Santa Clara, el lugar donde yo vivía en Cuba. Luego pues abrí el negocio Fulgado, un negocio de formación para otros hosteleros y finalmente terminé con Amarillo Coworking, un primer espacio coworking para emprendedores en Cuba. Bueno, el activismo político propiamente, yo no es que decido comenzarlo, empecé a hacerlo sin querer después del 11 de julio, sobre todo indignada por las mentiras que estaba diciendo la dictadura cubana a través de la televisión nacional, todo el relato que estaba pues esparciendo y nosotros no teníamos voz porque no teníamos internet. Pero ya desde antes yo venía con muchas inquietudes, sobre todo en relación con el emprendimiento. Venía ya de haber intentado crear una red de emprendedores con una posición reformista, con una posición que intentaba pues decirles, explicarles todas las cosas que estaban haciendo mal y que nosotros creíamos que debían ser cambiadas y que solamente duró 15 días porque enseguida intervinieron y nos fueron quitando uno a uno bajo amenazas como te vamos a acusar de fraude y dejen de hacer eso, tumba eso, así literalmente tumba eso, que ustedes no van a poder lograr hacer lo que ustedes quieren. También con el mal manejo de la pandemia, o sea, de las decisiones que se tomaron, decisiones de tipo económico, sobre todo durante la pandemia, pues ya yo venía con críticas bastante fuertes y citaciones también ya con la seguridad del Estado por aquellas críticas. Bueno, inmediatamente después del 11 de julio, que yo empiezo a hacer aquellas directas por Instagram, donde yo decía que, o sea, intentaba contar mi verdad para no seguir permitiendo que el régimen la siguiera contando por mí. No, mi verdad y la de los manifestantes del 11 de julio, pues inmediatamente se comienzan a crear páginas en Facebook para hablar mal de mí. Luego, pues precisamente entonces vienen los cortes de internet. El primero fue el 10 de diciembre. El 10 de diciembre fue a mí me llamó mucho la atención que durante las jornadas previas al 15 de noviembre no me cortaran la internet. Claro, yo no tenía una línea a mi nombre, que no fue por nada que yo estuviera preparada ni nada por el estilo, sino que cuando me compré la línea, que yo no estaba a mi nombre, y entonces no había como forma, había varias líneas a mi nombre. Sí tengo entendido que la persona que la tenía, que era uno de mis trabajadores de Amarillo, pues sí, la tenía cortada, pero bueno, mi propia línea no tuvo, pero el 10 de diciembre sí. El 10 de diciembre no solo a mí, sino a toda mi familia. También nos instalaron pues una cámara, nos pusieron un hammer, que o sea, lo supe por los usuarios de redes sociales, que yo pregunté qué cosa es esto y me dijeron eso es un hammer, se te lo ponen para inhibir la señal, no solo a mí, sino a todo el barrio, que fue por un evento que yo había preparado para el 10 de diciembre, el Día de los Derechos Humanos en Cuba. Me cortaron la internet. Hasta el momento a mis familiares, a mi hermano y a mi madre, no les han permitido pues ni tener datos móviles, ni tener tampoco llamadas, ni mensajes, ni nada por el estilo. Ellos me intentaron hackear todas las cuentas de redes sociales, o sea, Facebook, Instagram, WhatsApp, que de hecho lo perdí porque yo lo tenía asociado, por supuesto, como casi todo el mundo. Nunca había pensado en temas tan así de ciberseguridad. Lo tenía asociado a mi número de Cuba, y entonces sí pudieron entrar, pero bueno, los recuperé. WhatsApp tiene como un truco para recuperarlo. La sociedad civil cubana en los últimos años, sí, en efecto, ha experimentado un cambio que los ha llevado a pedir un cambio, precisamente. Yo creo que uno de los factores fundamentales ha sido esta especie de conexión, como mismo se presenta, por ejemplo, el movimiento San Isidro, que habla de que están súper conectados y es el tema de la internet. Por otro lado, creo que esta nueva dirigencia de Cuba, una dirigencia que no es independiente del mismo poder de siempre, que se presenta como continuidad. Yo creo que Díaz-Canel fue recibido con esperanza. Yo misma estuve súper esperanzada por Díaz-Canel. Y en toda esta muestra de su incapacidad para dirigir el país, pues nos ha hecho como decir, mira, no hay esperanza. No hay esperanza mientras sigan habiendo presidentes manejados por los Castro, y que van a seguir así los Castros o sus hijos o sus nietos o todos ellos que no están dispuestos a soltar el poder porque además son violadores de derechos humanos. Y yo creo
que algo que también ya ha creado como un punto, por supuesto, de quiebre ha sido pues la represión creciente y la visibilidad que se ha tenido de esa represión, o sea, la visualización que se ha tenido de esa represión. Antes, por supuesto, que existía, pero no lo sabíamos. No nos enterábamos si no estaba en la esquina de tu casa, si no estabas involucrado directamente con eso. Y entonces ya no es así, ya lo estamos viendo constantemente en las redes sociales, imágenes todo el tiempo de la represión. El 11 de julio aquello alcanzó su punto máximo, yo creo, pero después ha seguido y creo que ha ido, que ha ido creciendo. Y muestra de eso pues fue precisamente lo que sucedió el otro día con Zidane, el muchacho de Santa Clara, asesinado violentamente por la policía, que se abrogó el derecho, o sea, se hizo del derecho de asesinar, de ajusticiar a una persona. A tiro. Ya, no puedo dar los tiros, serio. Mírale. Lleno de sangre. Yo vengo con citaciones con la seguridad del Estado desde el 2016. Desde agosto del 2016, cuando fui escogida para participar en el programa Wildlife. Pero estas citaciones eran más bien para preguntarme sobre temas de injerencia de los Estados Unidos en los asuntos de Cuba, porque yo era pues alumna de un programa de intercambio. Aquellas citaciones al principio eran semanales o 2 veces a la semana a veces. Luego ya pues fueron espaciándose más y llegaron a ser cada 3 meses, algo así. Desde principios de enero del 2021, cuando yo comienzo a tener una postura mucho más crítica ya con respecto al gobierno de Cuba, a las decisiones que se estaban tomando, empiezan aquellas, vuelven, a ser más frecuentes aquellas citaciones. Recuerdo una particularmente que fue como de 3 horas, donde ellos me amenazaban, ¿no?, con que yo no podía seguir publicando lo que estaba publicando porque me iban a cerrar el negocio, todas esas cosas, pero siempre la forma en la que la seguridad del Estado accede a ti como emprendedor es diferente a cuando accede a ti como disidente. O sea, las amenazas es más bien de tipo chantaje, ¿no? Ya cuando eres disidente, las amenazas es o paras de hacer lo que estás haciendo, te vamos a meter preso, o ya son amenazas más duras, más fuertes, ¿no? Entonces, yo creo que ya la primera vez que yo tuve no solo una citación, porque citación creo que la primera fue el 9 de noviembre. El 9 de noviembre, que fue para decirme que yo tenía un proceso abierto por actividad económica ilícita, por supuesto, de cara a que yo no pudiera, no saliera, no se me ocurriera salir a manifestarme por el 15 de noviembre. Esa fue con la policía. Y luego, el 20 de noviembre, tuve un secuestro por parte de agentes de la seguridad del Estado. 2 horas y media me tuvieron en un auto por toda Santa Clara. Yo creo que esa ha sido la más impactante, porque es cuando yo conozco de lo que son capaces ellos. O sea, estamos hablando de 5 hombres en total que llegaron. Primero eran 3. Salía a hacer unas gestiones y se me paran al lado 2 hombres y me dicen, acompáñame, y yo me quedo así como que... Y ya, entonces me montan en un carro. Yo no sabía qué hacer, yo no sabía qué decir, yo no sabía cómo comportarme, ¿no? Yo estaba como asustada, pero igual me mantuve firme porque sí conocía de estas historias por otros activistas también. Y fue bastante incómodo. Y entonces ya luego sí vienen pues un acoso y una represión mucho más violenta. El 14 de enero, cuando fueron 7 agentes de la seguridad del Estado que me montaron en un carro, que yo iba simplemente a imprimir unos habeas corpus para la familia de Andy, que se los habían llevado detenidos arbitrariamente a todos ellos. Y entonces pues fueron 7 para arriba de mí, que también eso fue como la primera vez que estuve horas dentro de ese lugar para donde siempre me llevaban, que se llama Instrucción Penal allá en Santa Clara. Después de dejarme ahí unas cuantas horas que yo no sabía por qué yo estaba ahí, yo les preguntaba, ¿pero por qué yo estoy aquí? O sea, ¿qué es lo que yo hago aquí exactamente? ¿Qué delito yo cometí? Entonces viene la instructora de policía, en este caso la instructora Yamile, y me empieza a enseñar unos tantos posts que yo había puesto, donde me dice, ¿no?, que yo estaba incurriendo en violaciones. Llegan 2 inspectores de comunicación del Ministerio de Comunicaciones y entonces son ellos los que me aplican esa multa. Esta vez sí tenía agentes de la seguridad del Estado, pero ellos no entraron a amenazarme realmente. Yo solamente empecé a tener interacción con ellos ya en los últimos días, en los últimos tiempos, antes de salir de Cuba. Ellos entre el 20 de noviembre y yo creo que el 31 de mayo, ni siquiera estaban en aquellos interrogatorios, en aquellas citaciones. Ellos tal vez estaban ahí, por supuesto, y seguramente miraban por las cámaras y todas esas cosas, pero no estaban ahí. O sea, era simplemente como si realmente estuvieran cumpliendo con la ley. Era muy curioso cómo hacían esto, pero esta multa yo la reclamé. Recuerdo que la reclamé y que recibí
que de hecho lo traje, eso sí lo traje. Recibí la respuesta del Ministerio de Comunicaciones diciéndome que aquello pues no procedía. Y sí, por supuesto la pagué, envié a una persona, inmediatamente la pagué porque es una multa grande de 3.000 pesos, que si esperamos al mes se duplica, entonces sí la pagué inmediatamente. ¿Cómo es? ¿Porque qué me va a parar?